Vaya conmigo a segunda de Timoteo capítulo 3. En los próximos minutos quiero hablar con ustedes que celebran 85 años de fidelidad de Dios. ¿Cuántos en esta asamblea pueden decir que Dios ha sido fiel 85 años plus? Quiero hablar bajo el tema también edificando en tiempos difíciles. También edificando en tiempos difíciles. Cuando tú usas la palabra también, y te estoy dando tiempo para encontrar segunda de Timoteo capítulo 3 verso 1, si no tienes un aparato inteligente y lo tienes que buscar a lo clásico. La palabra también es un adverbio que quiere decir: lo que voy a decir se agrega a todo lo antes dicho. Lo que voy a decir se agrega a todo lo antes dicho. Lo que se va a decir en este aniversario se agrega a todas las palabras que Dios ha traído a esta asamblea por 8 décadas y media. Diga conmigo también. Dígalo otra vez, también. Segunda de Timoteo 3 dice esto: también, Timoteo, también Concilio Nacional de las Asambleas de Dios en Quisqueya, también debes saber esto. Es importante, ya usted se va a sentar y yo me quedo parado, no se preocupe, que antes de todo esto hubo 2 capítulos donde Pablo le dice a su hijo Timoteo todas las herramientas y todas las habilidades que él tiene. Míreme. Hay mucha gente que empieza con los desafíos y no empieza con las herramientas. Pero segunda de Timoteo no comienza con los desafíos. Segunda de Timoteo comienza con la profecía de Pablo sobre su hijo Timoteo, diciendo: tú vas a avivar el fuego del don de Dios sobre ti. También, después que te habla de que ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida, también después que él te dice: a ti te fueron dotados ministerios por la imposición de manos del presbiterio. También, después que él elogia que él te mandó a Éfeso para ser un líder catalítico, te dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Puede sentarse. Amada asamblea, los últimos 2 años y medio, en todo el mundo, en todas las conferencias que he ido, ya sean cibernéticas por Zoom o por otra plataforma de las redes sociales, Facebook, la gente se ha enfocado en los desafíos que la iglesia a nivel mundial ha confrontado. Y no hay nada mal en eso. La lista es grande y se alarga. Una pandemia global del COVID-19 que tuvo secuelas de desempleo, que tuvo secuelas y tiene secuelas de inflación. El COVID-19, amarrado a eso, hemos tenido invasiones de Rusia a Ucrania. Amarrado con eso, en el Caribe, en América Latina y en los Estados Unidos hay una alza de violencia. Mientras yo venía en la autopista del aeropuerto, alguien me dijo: Pastor Salguero, uno de los desafíos aquí en Quisqueya es que hay mucha violencia. Le dije yo al compañero: en Florida también, en Estados Unidos también. Hace un mes hablaba con una red de pastores en Puerto Rico y me decían: muchos de nuestros jóvenes están abandonando el país porque hay violencia y los narcotraficantes están controlando las cosas. Violencia,
inflación, pandemia global, y agréguele con esto, líderes políticos corruptos que en vez de resolver problemas se prestan a una retórica que manipula a las masas. Y el peligro de esto es que a veces la iglesia se deja manipular, porque los políticos conocen nuestra jerga, conocen nuestro léxico, y quiero ser claro, hay políticos que Dios ha establecido para sanar nuestras naciones, para sanar nuestros pueblos, y a esos hay que respaldarlo mientras ellos elevan el estandarte de Jesucristo. Gracias por su entusiasmo en esta noche. Pero hay otros que nos manipulan, que piden nuestro voto, pero no tienen el interés del porvenir de la nación. Y Pablo le dice a Timoteo, también debes saber que en los postreros días vendrán momentos peligrosos. ¿Cuáles son? Si estás tomando apuntes en esta noche, permíteme subrayar unos cuantos. Primero, la secularización. ¿Sabía usted que según las encuestas, el grupo más grande que abandona la fe son los millennials y la generación Z? Ellos no quieren ser entretenidos, ellos quieren ser transformados. El mundo entretiene, pero el evangelio transforma. La secularización, con sus argumentos filosóficos, los proles de Nietzsche, de Freud, de Marx, los hijos y las hijas de las ideologías que llevan cautiva a nuestras futuras generaciones, están llevando ejércitos enteros a la secularización. Pero yo vengo con una palabra en esta noche para esta asamblea. Para cada desafío Dios tendrá un Timoteo. Dile a tu vecino, Dios tiene su Timoteo. Segunda amenaza, religión corrupta. Pablo le dice a Timoteo, vendrán hombres que son amadores de ellos mismos, más que de la verdad. El desafío no es que en el mundo secular tenemos liderazgo egocentrista, narcisista. El desafío es que eso ha contagiado a la iglesia. Y en vez de edificar altares, edificamos plataformas para catapultar gente con su fama. Pero Dios va a traer un avivamiento a nuestra tierra, donde reemplazamos plataformas con altares. Porque en los altares se proyecta, pero en las plataformas se proyecta, pero en los altares se arrodilla y se glorifica a Dios. Grita conmigo también. Secularización con sus filosofías posmodernistas, argumentos de la relatividad, que todos los argumentos son iguales de válidos. No son. Cuando yo era más joven, y yo sé que la pastora Columnas lleva 55 años sirviendo, yo tengo 49 años. Yo sé que parezco de 29, pero son 49. Cuando yo era más joven, un pastor de la asamblea de ustedes se mudó a mi pueblo. Su nombre es Manuel de Jesús Cruz. Mi papá lo llamaba Negro Cruz. Y el pastor Manuel de Jesús Cruz, que fue también superintendente de esta bella asamblea, que salió nominado desde el piso, desde una iglesia desconocida cerca de la frontera con Haití. Alguien del piso dijo, nominamos a Negro Cruz. Y del anonimato Dios levantó a ese hombre para dirigir esta augusta asamblea por muchos años. Y a la sorpresa de muchos, la gente decía, ¿quién es este hombre? Pero cuando Dios tiene algo para ti, no hay quien te esconda. El Negro se mudó a unos 2 o 3 kilómetros de la casa de mis padres cuando yo era adolescente.
Y un domingo, mientras él conducía y era chofer del autobús de la iglesia, mientras pasaba entre un pare, otra persona se cruzó el pare, impactó el autobús. 2 de los hijos de Negro Cruz fallecieron. Me acuerdo como hoy que Negro Cruz me dijo: Gabriel, como tú eres colega de escuela de mis hijos, ¿puede hablar? Yo con mucha honra le dije: ¿cómo no, pastor? Toda nuestra iglesia se unió al dolor de la iglesia Bethel, allí en Lakewood, New Jersey. Cuando terminamos de hablar, el pastor Cruz se levantó y con mucho dolor en su corazón, hermanos, porque hemos pasado por cosas y a veces le hacemos un gran daño a la gente cuando minimizamos los procesos de la gente. COVID no fue algo pequeño. Nosotros perdimos colegas, perdimos pioneros en la fe, perdimos plantadores y plantadoras de iglesia, perdimos catedráticos, líderes de jóvenes, ancianos en la fe, y ningún predicador, ningún líder, ningún presbítero, ningún catedrático de seminario, ningún líder político debe de minimizar el dolor colectivo de la nación. Pero también no podemos minimizar que Dios es el Dios del avivamiento, que después de la tormenta viene la calma, que después del COVID yo estoy persuadido que usted y yo veremos un avivamiento estilo Libro de los Hechos que va a sorprender nuestra nación. Diga conmigo también. Se levanta Negro Cruz y dijo: yo tengo dolor, mi señora esposa, dolor, mi hija Rhodes, mis hijos, dolor. Pero quiero decirle a todos reunidos a él, frente al féretro de su hijo: con mi dolor les garantizo que el evangelio sigue caminando. Y les garantizo que sigo pastoreando. Este joven adolescente que escuchó esas palabras más de 30 años atrás marcó mi corazón. Y yo dije: si el anciano Negro Cruz en su pérdida puede seguir marchando, habrá una generación que diga: yo también, yo. Cuando yo tenía 16 años, mi padre me trajo a este país. Mi padre es plantador de iglesias en un pueblo que se llama Santiago de los Caballeros. ¿Habrá alguien de Santiago aquí? También. Y cuando yo llegué a Santiago, mi padre y mi madre, mi padre lleva 47 años pastoreando en la misma iglesia. Eso se llama dedicación, compromiso. Cuando me llevó, fue a plantar iglesias en Santiago y un pueblito que se llama Tamboril. Me llevó a ese pueblo rural, pero todas las mañanas, mi viejo me llevaba a una biblioteca que está en Tamboril. Y el pastor que nos auspició me daba un sinnúmero de periódicos, porque no hay nada más peligroso que predicarle a un país al cual tú no conoces su contexto. Profetizar al vacío es profecía irrelevante, irresponsable. Si usted va a ir a un país, uno debe respetar la historia de ese país. Uno debe respetar el legado de ese país. Y uno debe hablar al dolor y al éxito de ese país. Porque en el dolor y en el éxito, Dios siempre ha tenido propósito con la República Dominicana. Pregúnteme, pastor, ¿qué leías? Pregúntame, pastor, ¿qué leías? Había un sinnúmero de periódicos, de archivos que este pastor tenía, de gente que había desaparecido por años y décadas durante el régimen de Trujillo.
pastor me dijo: Gabriel, tengo 16 años, léete el libro En el año de las mariposas, por Jula Álvarez, que es una dominicana en el exilio o afuera. Nos habla de las hermanas Mirabal, de la gente desaparecida. Y yo cuando leí eso, me dio mucho dolor. Pero lo que el pastor me dijo es: aunque esto estaba ocurriendo, al mismo tiempo, la iglesia pentecostal en la República Dominicana y la iglesia evangélica se venía desarrollando y venía creciendo de su infancia a la adolescencia, a la juventud, a la adultez joven. Porque aunque las tinieblas puedan rugir, siempre la luz prevalecerá en contra de ella. Diga conmigo también. En Chicago salió Al Capone, pero en Chicago salió Dwight Lyman Moody. En Alemania salió Adolfo Hitler, pero en Alemania también salió Dietrich Bonhoeffer. En Inglaterra salió una secularización moderna, pero también trajo el gran avivamiento de Wesley y de Wilberforce. El problema que a veces tenemos es que nos enfocamos en los tiempos peligrosos, pero no en el Timoteo que Dios preparó para ese momento. Pregúntame, ¿quién es ese Timoteo? Ay, ustedes no quieren saber, este lado. Pregúntame, ¿quién es ese Timoteo? Espérate. Pregúntame, ¿quién es ese Timoteo? Ese Timoteo es la iglesia cristiana en la República Dominicana que dice: pelearán contra el Cordero. La predicadora y escritora, la doctora Barbara Brown Taylor, visitó el país de Georgia, no el estado de Georgia en Estados Unidos donde está Atlanta, el país de Georgia. El país de Georgia está en lo que se llama la antigua Asia Menor, cerca de Turquía. Entre Turquía y Rusia está este pequeño país que se llama Georgia, que no se confunda con el Georgia cerca de las Carolinas y Florida. Ella va y en una recorrida de los lugares históricos, ella ve una catedral antigua, abandonada desde antes del Imperio Otomano. Para esa gente que está en esta audiencia y los que nos ven por las redes sociales, que son estudiantes de la historia, saben que en el 1703 el Imperio Otomano invadió a Georgia y parte de su intención era destruir toda arquitectura y toda arte cristiana. ¿Sabes qué? Permíteme hacer un paréntesis aquí porque estamos hablando de misión. Uno tiene que ser creativo en la misión. No es solo prédica y cántico, también arte, también danza, también diseño gráfico, también las redes sociales. Todo lo que Dios pueda usar para alcanzar nuestra generación después que no comprometa la verdad del evangelio, hay que decir: sí, Dios, úsalo. Sí. Yo me acuerdo cuando yo era más joven que cuando la gente comenzó a predicar en la radio y la tele, muchos le tiraron porque era nueva tecnología. Y aún uno de nuestros grandes líderes puertorriqueños, Gigi Ávila, lo llamaba el cajón del diablo. Él decía: sonríe. Pero un día Dios le dijo: compra un canal de televisión. Lo compró. Tenía más de 50 satélites. Alcanzó docenas de millones de personas. Y un periodista que quería ser un poco jocoso le dijo: Gigi, tú no antes decías que la televisión es el cajón del diablo. Él dijo: sí, mijo, pero Dios nos ayudó a redimirla para que el diablo salga corriendo. Sonríe, que Cristo te ama.
Dile a tu vecino, busca a Timoteo, busca a Timoteo. Búscalo en Facebook, búscalo en Twitter, búscalo en Instagram, búscalo en plantadores de iglesia. Busca a Timoteo que diga, yo no le tengo miedo a los tiempos peligrosos. Barbara Brown Taylor va a una catedral que el Imperio Otomano había destruido casi a su totalidad. Diga conmigo casi. Diga conmigo casi. Say with me, almost. Sí, hoy clase de inglés también. Cuando ella entra, lo que queda de esa famosa catedral en Georgia es un tríptico. ¿Qué es un tríptico? Un tríptico es una forma de arte que se usaban en las catedrales antiguas, donde hay 3 pinturas. Una en el centro y 2 en los lados que la complementan. Usted quizás también usó tríptico cuando yo era más joven. En las convenciones de jóvenes, cuando yo iba a predicar, me daban un folleto que tenía 3 lados. En el principio, ¿quién era la junta? En el medio, el orden del programa. Y al final, lo que iba a hacer al final, y abajo, una nota al calce. ¿Quién se acuerda de la nota al calce? Este programa está sujeto a cambio. ¿Quién se acuerda de esto? Columna, ¿tú te acuerdas cuando tú y yo éramos jóvenes? Este programa está sujeto a cambio por orden del Espíritu Santo. En los lados había una pintura de los patriarcas y las matriarcas de Israel. Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Raquel, Rebeca. Pero el Imperio Otomano lo había quemado y no quedía casi nada. Un calzado de uno de los patriarcas. En el otro lado, una pintura de los apóstoles. Pedro, Juan y también Pablo, el abortivo. Pero ese también estaba casi destruido. En el centro, una pintura de quien ellos pensaban se parecía a Cristo. Esa estaba toda destruida, salvo una cosa: el dedo de Cristo. Y el dedo de Cristo estaba erguido. Y Barbara Brown Taylor dijo en su sermón a la iglesia de Georgia que quería traer un avivamiento a toda esa área de Armenia, de Turquía, de Rusia y de Ucrania. Ella dijo, si el Imperio Otomano no pudo bajar el dedo de Cristo, cada vez que tú vas a plantar una iglesia y el diablo te ataca, cada vez que tú vas a enviar un misionero y la gente dice no hay fondo, cada vez que vas a recaudar fondos para enviar misioneros a pueblos no alcanzados y a la ruta de seda que caminó Marco Polo, y la gente dice, ¿qué hace gente latina en esa ruta de seda? Habrá alguien en esta noche que pasó COVID, que pasó inflación, que pasó ataque, que pasó apagón, que pasó corrupción en política, pero han dicho, con la iglesia ay, yo siento una unción de fuerzas aquí en esta asamblea. ¡Ah! Yo siento que Dios le está diciendo a la iglesia, no temas manada pequeña, porque ha puesto Padre el esplujo, darnos el reino. A 2 o 3 que han dicho, este año renuncio, este año no canto más. Pero mira el dedo de Cristo, después de invasión, después de ataque. Te empujaron con violencia, iglesia, para que tú cayeses, pero Jehová te ayudó. Jehová. Abanica la llama, Timoteo. Abanica la llama, que Éfeso es tuyo. Éfeso es tuyo. Siéntate que voy a hablar contigo.
Quizás no puede hablar, pero con el dedo está diciendo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Él hizo los cielos y la tierra. No se dormirá el que guarda la iglesia. No se adormecerá el que guarda la iglesia. También tú tienes dos alternativas. Cuando las tinieblas aumentan, tú tienes dos alternativas: quejarte o prender una luz. La iglesia es el compás moral de la nación. ¿Oyó? Nosotros somos la brújula y el compás moral de la nación. Dr. Martin Luther King Jr. dijo: nosotros no somos el siervo de la nación, somos el compás moral de la nación. Permíteme hablarte por qué Pablo le escribe a su hijo Timoteo de todo lo que tiene adentro antes de hablar de los peligros. Porque las cosas que nuestra generación está confrontando, a alguien hay que acordarlo lo que Dios depositó en ellos. Míreme, hay una diferencia entre un sociólogo y un profeta. Ambos son necesarios. Pregúnteme, ¿cuál es la diferencia? Venga, aquí gente que quiere. ¿Cuál es la diferencia? Gracias por preguntarme. La diferencia es esta. El sociólogo describe la realidad. Los estudios te dicen: este número de personas se ha ido de la iglesia, este número de personas ha muerto. Sociólogos de demografía, sociólogos de ciencias políticas, sociólogos de la familia, son necesarios. Porque hay que definir la realidad antes de responder a la realidad. El doctor Skinner, el teólogo Skinner dijo: si la iglesia rasca donde nadie le pica y defiende donde Satanás no ataca, se convierte en aliada de Satanás. Pablo, pastores y pastoras, catedráticos, próceres del evangelio, tenemos que definir la realidad. Es irresponsable escondernos en nuestros templos y nuestros santuarios sin definir lo que está ocurriendo. Definir es el termómetro. Cuando yo salí de Orlando esta mañana a las 4 de la mañana, se demoró ese vuelo de JetBlue, gracias JetBlue, en San Juan. Estaba 42 grados. Yo salí con un suéter. ¿Y cómo yo sabía eso? Porque el termómetro me lo decía. ¿Quién tiene termómetro en su casa? Antes de poner el aire o el abanico, te dice, o en el carro, aquí está esta temperatura. Eso es sociología, definir la realidad. Pero hay otro rol, transformar la realidad. Y eso es el termostato. El termostato no define la realidad. El termostato cambia el ambiente. Está a 80 y yo quiero que esté a 60. Y yo cambio el termostato. Pablo le dice a Timoteo: tú no solo puedes ser termómetro de lo que está ocurriendo en Éfeso. Tú tienes que ser termostato. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino tú sé ejemplo del creyente. Ninguno que milita, eso es capítulo 1 y capítulo 2. Ninguno que se milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo llamó a ser termostato. Mi favorito y preferido novelista francés
no mi novelista favorito, pero entre los franceses mi favorito. Se llama Víctor Hugo. Todo el mundo literario, francés, español, anglo, asiático, conoce a Víctor Hugo. Lo conoce por sus obras maestras como El Jorobado de Notre Dame. Lo conoce por sus obras maestras como Les Misérables. Víctor Hugo no era un cristiano, todo lo contrario. Él era un crítico del impacto de la fe en la Francia secularizada después del alumbramiento o la ilustración. Pero en su famosa obra El Jorobado de Notre Dame, ¿quién la ha leído? ¿Quién ha visto la película en muñequitos en televisión? El protagonista se llama Quasimodo. Quasimodo es una palabra híbrida en latín que quiere decir casi hecho, casi hecho. La razón por que lo llamaban Quasimodo es porque él tenía un problema con las vértebras y caminaba jorobado. Toda la sociedad se mofaba de él. La bella Esmeralda, aunque lo quería con pena, no amaba su dignidad humana. Y una vez mi esposa y yo estoy felizmente casado. Oiga, yo no solo estoy casado, yo estoy felizmente casado. Esa fue su oportunidad, pastor, caballero, decir amén bien fuerte. Mi esposa y yo fuimos a París. Y una de las cosas que queríamos hacer es, y esto fue antes del fuego que destruyó el gran edificio de la Catedral de Notre Dame. Y cuando llegamos, le dijimos al guía, joven, nosotros queremos subir hasta la cima de la catedral, porque desde la cima de la Catedral de Notre Dame, tú puedes ver toda la ciudad de París. ¿Y quién no quiere ver ese vistazo por lo menos una vez en su vida, si posible? Yo dije, ¿dónde está el ascensor? Él me dijo, está allí a la izquierda, pero desafortunadamente está roto. Yo lo miré y miré a mi esposa. No sabíamos cuándo íbamos a regresar a Francia o si íbamos a regresar. Y yo le dije, ¿cuán deseosa estás de ver a Francia desde las alturas? Y ella me dijo, muy deseoso. El guía me dijo, pues hay otra forma de subir. Yo dije, ¿escaleras eléctricas? Él dijo, no, escaleras. Pero las escaleras antiguas, antes del fuego, no son así. Son así, circulares. Pero no son solo circulares, míreme. El techo es bajo. Entonces para subir, tú no puedes subir así. Tú tienes que subir así. ¿Cuántos de ustedes este año parecía que estaban subiendo así? Puso su sermón por primera vez en las redes sociales y cuando no estabas en las redes sociales nadie te criticaba. Pero ahora que te expusiste al público, quiero decirte, aunque te critiquen, hazlo como quieras. Mejora cada día, pero sigue tu trabajo y sigue subiendo, que hay que ver la ciudad. Di conmigo también. Ahora yo entiendo la fisiología de por qué Quasimodo estaba encorvado. Si tú pasas muchos años caminando así, eventualmente la espina dorsal tiene sus efectos. Mire, yo soy hijo de pastor. Mis dos hermanos mayores son pastores. Mi mamá es pastora. Todos mis tíos son pastores. Y por eso yo estudié Derecho, porque no quería ser pastor. Pero un día el Señor me tomó como Jeremías en el capítulo 22, cuando yo dije, no hablaré más en tu nombre. A alguien le ha pasado eso. Se está yendo gente, la cosa está difícil, la economía está difícil, no hablaré más en tu nombre.
Pero tu palabra fue como un fuego dentro de mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Di conmigo. Grita conmigo también. Termino con esta elección. Cuando Quasimodo llega, el trabajo de él era sonar las campanas. Pero esas campanas no son campanitas, son campanosas. Y cuando tú jalas el cordón de las campanas, ellos enderezan tu espalda. Si tú estás pasando por algo, yo vine con una palabra nada más. No solo vamos a describir la sociedad, vamos a transformar la sociedad y vamos a subir hasta el techo del edificio. Esta nación se puede enderezar porque mientras haya iglesia y haya Espíritu Santo y haya jóvenes llenos del poder de Dios y haya mujeres llenas del poder de Dios y haya presbíteros llenos del poder de Dios, dile a tu vecino también. Grita conmigo también. Me dan 2 minutos más. 2, 4, 6, 8, 10, 14. Cuando yo tenía 27 años, entré a hacer mi maestría en divinidad en un seminario teológico que se llama Princeton, en New Jersey. Cuando entré, Princeton es lo que se llama en Estados Unidos una universidad Ivy, prestigiosa. Cuando yo entré, el primer día, clase de maestría en divinidad, como unos 20, 25 estudiantes. El catedrático, como suelen hacer, dijo: preséntense. El primero, y es por apellido, en Estados Unidos, Adams, Carl, Dutch, y mi apellido es Salguero. Yo era al final. Todos los alumnos antes de mí, no todos, muchos, uno se levantó y dijo: mi papá es senador y yo estoy aquí porque mi familia me ayudó a pagar esto. Otra dijo: mi papá es médico, cirujano y yo estoy aquí porque yo soy la tercera en mi generación llegar a Princeton. Cuando llegó a mí, no se lo diga a nadie, pero me le entró la tentación a hipérbole. ¿Cuántos le ha entrado la tentación a hipérbole? Llegaron 100, pero tú dices: hubieron 300 en la iglesia. No ceda. Dios no necesita ayuda para ser Dios. Ellos todos, me tocó a mí. Y yo dije: yo soy hijo de un ex drogadicto. Mi papá era adicto a la heroína. A los 9 años comenzó a oler pega. De allí devolucionó a marihuana. De allí a otras drogas más fuertes hasta terminar con heroína intravenosa. Pero una tarde, en un caserío en Puerto Rico, unas damas vestidas de blanco se pusieron en una plataforma hecha de cartón y comenzaron a cantar: Cristo rompe las cadenas. Oh, aquí no sabe, aquí en Quisqueya no se canta eso. Cristo rompe y nos da. ¿Cómo es posible yo vivir si el fundamento tú me libraste? ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe. Clásico. Espérate.
Yo dije eso. Yo dije eso. Todo el mundo terminó. Después de la clase, dame un break. Después de la clase, el catedrático me vino y me dijo: Gabriel, mi hijo, yo tengo un doctorado, trabajo en Princeton, pero mi hijo es adicto a las drogas. Y si el Cristo que rompió las cadenas de tu papá puede ayudar a mi hijo, desde este día en adelante, en cada clase y cada cátedra, yo voy a decir lo que no pude hacer con mi intelecto. El poder del Espíritu Santo. Habrán 2 o 3 en esta noche que dicen también. Iglesia, los tiempos son peligrosos, pero tú eres Timoteo. Óyeme. El problema de Éfeso, ya estoy terminando, te quedaste de pie que ya yo estoy terminando. Yo estoy de pie desde las 4 de la mañana. Y algunos de ustedes ni se acostaron ayer jugando dominó, pero... Y está bien, porque para eso es la fraternidad, está bien, gózalo. El problema de Éfeso es que había un principado, una potestad de falsa religión allí. Se llamaba el templo de la diosa Diana. ¿Se acuerdan de esto en Hechos? Diana de Éfeso. En el otro lenguaje, Artemis, es la misma persona en 2 lenguajes, uno en griego y uno en latín. La misma mitología, traducida en 2 idiomas. Hasta que llegó el Evangelio. Pregúntame, ¿qué pasó cuando llegó el Evangelio? Fue tanto el poder de Dios a través de las manos de los apóstoles que la gente, mira lo que pasa, comenzaron a entregar sus artificios. ¿Cuántos han ido a Nueva York? Y se compran una estatua de libertad pequeña. ¿Sí o no? O en París, una torre de Eiffel pequeña. O en Londres, un Ben grande pequeño, ¿sí o no? Eso se llaman souvenirs. Pero en Éfeso, los souvenirs pequeños eran souvenirs del templo de la diosa Diana. Y era parte de la economía. Y cuando Pablo y los apóstoles llegaron, se le fue a la quiebra a la economía de los artificios. Mírame. Porque cuando el Evangelio llega, no solo pone a la gente a gritar, no solo pone a la gente a saltar, el Evangelio educa, el Evangelio forma carácter, el Evangelio desarrolla liderazgo, el Evangelio le da norte a un país. Y cuando Dios está cambiando, diga conmigo también, cuando Dios está cambiando un país, las últimas patadas de Satanás es tratar de botarte del país. Pero esta iglesia no corre, esta iglesia no va para ningún sitio. Esta iglesia vino a conquistar las calles, las urbes, las universidades, los caseríos, los ricos, los pobres de media clase, porque el Evangelio es para todo el mundo. Di conmigo también. Para cada Éfeso, Dios tiene un Timoteo. Para cada genocidio en Persia, Dios tiene una Esther y Mardoqueo. Y créeme que América Latina está copiando muchos de los malos hábitos de Norteamérica, con genocidio de la niñez, con redistribuir la identidad del ser humano sexualmente hablando. Pero la iglesia no tiembla. No nos tiembla el pulso, porque para cada genocidio en Persia y para cada horca de Amán, Dios tiene una Esther y un Mardoqueo que dice: si perezco, que perezca, pero quién sabe. Di conmigo también.
Para cada hambruna en Egipto, Dios tiene un economista José. Dios da habilidades, porque el evangelio es sabiduría y poder. Es sabiduría y poder. Mi papá aprendió a leer en la cárcel. Mi papá, graduado de un programa que se llama Teen Challenge, luego se puso a pastorear. Nos educó a mis hermanos y a mi hermana en la iglesia. Pagó por nuestra universidad. Fui a hacer mi programa doctoral en ética social y cristiana. Cuando cumplí 40 años, el presidente de la nación de Estados Unidos me llamó para ser asesor de él. Tengo 49, ya usted sabe hace cuánto eso. Yo luché, porque una cosa es asesor, otro es que te usen. Y es una línea fina. Oré, pedí a mis consejeros, lo hago, no lo hago, lo hice privadamente, luego se supo. Y un día, mientras estaba en el avión presidencial con uno de los expresidentes, uno de los senadores que estaban en Air Force One me dijo: reverendo, ¿cómo tú llegaste aquí? Yo le dije: señor senador, yo llegué porque la gracia de Dios encontró a mi papá en un arrabal. Él aprendió a leer con la Reina Valera del 1960. Después que se graduó, levantó un campo de rehabilitación de jóvenes, después fue pastor. Yo estoy aquí porque el evangelio transformó toda la genealogía de mi familia. Y le dije: y si tú quieres cambiar, también para ti. Con tu cabeza inclinada y tu corazón abierto. Yo creo que esta noche es una noche de decidir. Diga conmigo también. ¿Tendremos miedo a los tiempos peligrosos o nos prepararemos como Timoteo para esos tiempos? Las tinieblas peleó contra la luz, pero no prevaleció en contra de ella. Hay una decisión. Seguimos en ritmos religiosos que no hacen nada. O empoderamos nuestros niños, nuestros jóvenes, damas, caballeros y ancianos a decir en los tiempos peligrosos: aviva el fuego del don. Antes de anunciar el peligro, Pablo le habló del fuego. Y si te puedes poner de pie conmigo. No quiero que mires a nadie. No es tiempo de postear en Instagram, en TikTok. Ahora no es tiempo de hacer un chat en WhatsApp. Ahora es un tiempo de concentrarte en una decisión. Esta nación, mire, escuche bien. Esta nación es una bendición para América Latina. Ustedes tienen misioneros en todas partes del mundo. Están levantando gente en lugares no alcanzados, en la ruta de seda. Yo sé que muchos movimientos tienen una meta. De aquí al 2050 vamos a plantar 1000 iglesias o 500 iglesias. Yo he leído todas las estadísticas, las he visto y las metas son buenas. Pero antes de la meta, una decisión. Señor, hemos oído tu voz y temimos. Y echa la basuele. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Eso, ojalá y esa. En medio de los tiempos. Yo sé que fueron 3 años difíciles. No lo estoy minimizando.
Yo sé que si iglesias se cerraron, no lo estoy descontando. Yo sé que perdimos soldados valientes, no lo estoy ignorando. Pero también quiero decirte que el dedo de Cristo está de pie. Y si del dedo de Cristo está en alto, la iglesia también. En los próximos 30 segundos yo voy a hacer una oración en este altar. Tu título no es lo importante. Tu corbata no es lo importante. ¿Cuántos años tú tienes en el ministerio? Tiene su valor. Pero de eso no estamos hablando ahora. Ahora estamos hablando del también de Dios. Si tú y yo, en forma fisiológica, quieres confirmar lo que has consentido ya intelectualmente, te invito al altar. Ahora, ¿dónde está Timoteo? ¿Dónde está Hadassah? ¿Dónde están los que van a plantar en escasez? ¿Dónde están los jóvenes que van a estudiar y cambiar gobierno? ¡Ay! ¡Sajalá! Yeah. Mezzo piano. Mire, el espíritu, ese espíritu de sabiduría y de poder, Sofía y Dunamis. Nosotros no venimos a las convenciones solo para ser inspirados, aunque debemos ser inspirados. Pero también tenemos que pedirle al Espíritu de Dios estrategia. El mismo que te da poder te da estrategia. Señor, ¿cómo alcanzo las generaciones? ¿Cómo hablo a un contexto pluralista, religioso, secularizado? Señor, ¿cómo permito que las redes sociales sean instrumentos en vez de Señor de la iglesia? Estrategia. Y muchos de nosotros, con todo esto nuevo, nos dio miedo. Mírame. Mezzo piano. No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. El mismo Dios que anduvo con nosotros 85 años no nos va a abandonar ahora. Tiempos nuevos
el mismo poder. Desafíos nuevos, el mismo Espíritu.